Buenos días, iglesia. Es un gusto estar una vez más aquí a través de este medio y que tú te puedas conectar para escuchar un mensaje que puede transformar tu vida. ¿Por qué no tomamos nuestras Biblias como siempre lo hacemos? Todos ahí donde estemos, en la sala, en tu cuarto, donde quiera que estés, levanta tu Biblia en alto y declara estas palabras juntamente conmigo. Esa es la verdad que yo decido creer como una guía que alumbra mi camino. Recibo lo que Dios tiene para mí creyendo que va a ser un efecto transformador en mi vida. Me comprometo a hacerla parte de mi diario vivir y no avergonzarme de ella. Esa es la verdad que me atrevo a confesar y determino a confiar plenamente en sus promesas. Y todos decimos amén y amén. Bien, pues qué emoción, como te decía, estar aquí una vez más, pero me llena más de alegría el saber que ya pronto vamos a poder estar reuniéndonos en este lugar, en este templo, la próxima semana, el próximo domingo, después de casi más de 2 meses sin reunirnos. Ahora lo vamos a poder hacer y vamos a estar haciendo dos servicios, unos a las 9:30 y otro a las 11. Y durante la semana vamos a estar llamando a las familias simplemente para recomendarles a qué servicio pudieran asistir. Esto con el fin de no estar todos en un mismo servicio y que haya más espacio de acomodar las sillas para que haya un distanciamiento. Pero yo quiero animarte, si tú puedes, si tienes la posibilidad de venir, haz el propósito porque nuestro primer servicio de regreso va a ser inolvidable. Va a ser un tiempo muy bueno como hermanos, como iglesia en Cristo. Y bien, continuamos con nuestra serie titulada En el principio. A mí me encanta este libro, se me ha hecho muy fascinante por las historias que hemos visto, pero siempre dándole un enfoque a la familia, porque está cargado de muchos consejos para nosotros como padres, para las madres, para los hijos, y Dios espera que podamos aprender algo en esta mañana. Y hoy quiero enfatizar y quiero poner mi enfoque en dos capítulos, en el 26 y en el 27 del libro de Génesis. Y ahí nos habla de dos cosas muy importantes. Número uno, nos habla de la soberanía de Dios y número dos, nos habla de su gracia. Y estos dos factores, escúchame bien, no podemos cambiar, no podemos manipular. Estas dos cosas no las podemos influir, no podemos cambiar esas dos cosas de Dios. Y sabes, digo esto porque como seres humanos tenemos una tendencia de ser manipuladores. Vamos siendo honestos. Cuando tú quieres algo de tu esposo o de tu esposa, usas muchas veces la manipulación. Los hijos manipulan a los padres. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Desde el principio de que Dios creó al ser humano, sucedía esto. ¿Ves? La serpiente manipuló a Eva, Eva manipula a Adán, al hombre, y Dios de alguna manera ve todo eso y el hombre quiere manipular a Dios, pero esto es imposible. Quiero que entiendas que esto es imposible. Y sabes, la soberanía de Dios nos habla de su autoridad, nos habla de su voluntad. Lo que Él va a hacer, lo va a hacer, ya sea contigo o sin ti o conmigo o sin mí. Dios va a hacer su voluntad y de eso se trata la soberanía. Eso significa la soberanía de Dios. Ahora, la gracia de Dios es un regalo inmerecido demostrado a nosotros por medio de su amor, por medio de su misericordia, por medio de su salvación. Ahora, eso no depende de ti, de mí. La gracia de Dios no depende de qué tan bueno soy, hoy que yo me reúno en PIB o yo asisto regularmente, yo doy mi diezmo. No, 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 la gracia es un favor de Dios inmerecido. Y no depende de nuestra bondad, no depende de nosotros, sino depende todo de Él. Y como vimos en los mensajes pasados, hablando de la historia de estos personajes, estábamos enfocados en la vida de Isaac y de su familia. ¿Recuerdas? Isaac se casa con Rebeca
y Rebeca no puede tener hijos. Entonces Isaac clama a Dios y Dios les concede tener 2 hijos, que fue Jacob y Esaú. Fue lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada. Pero dentro del vientre dice la escritura que estaban luchando estos 2 hijos, estos 2 niños estaban luchando desde el vientre de su madre, estaban peleando. ¿Cuántos tienen hijos así que en todo momento están peleando, están discutiendo, están compitiendo? Bueno, pues la Biblia nos habla de que ellos estaban compitiendo y Dios le revela a Rebeca y le dice que 2 naciones van a salir de ahí, ¿verdad? Le dice: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y a un pueblo, dice, será más fuerte que el otro. Y agrega: el menor servirá al mayor. Ahora, el mayor se llama Esaú, es un hombre de campo, es un hombre que le gusta ser rudo, que se la mantiene afuera, ¿verdad? Y él es el predilecto o el consentido de su padre, por decirlo así. También encontramos a Jacob. Jacob es un hombre más como de hogar, de casa, está con mamá, es un poco más tierno, pero aún así él es el predilecto de su mamá. Ahora los encontramos en este capítulo ya más grandes, ya adultos, maduros cada uno. Y fíjate lo que nos cuenta ahí el pasaje de Génesis 27 del 1 adelante. Y está muy fascinante esta historia, así es que yo quiero que prestes atención, que hagas apuntes, que leas ahí tu Biblia junto conmigo para que podamos aprender en esta mañana. Dice el versículo 1, dice así: Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo. Aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morir. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas, y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Escucha esto. Isaac aquí está pensando, Dios dijo que va a bendecir a Jacob, que por medio de Jacob va a seguir la descendencia de mi padre Abraham. Pero él quería de alguna manera adelantarse a los planes que Dios tenía. Y él empieza a armar todo un plan. Él le dice a su hijo: ¿sabes qué, hijo? Ya estoy a punto de morir, cuando realmente no era verdad eso. Todavía iban a pasar más de 20 años para que Isaac muriera. Pero de alguna manera él estaba planeando, él estaba buscando una manera de bendecir a su hijo predilecto. Y es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Nosotros tratamos de manipular a Dios consciente o inconscientemente, pero lo hacemos. Yo he escuchado a personas que muchas veces oran y decretan y le ordenan casi a Dios que haga ciertas cosas. Pero la realidad es que tú y yo no podemos manipular la voluntad de Dios. Ahora vemos también del otro lado de Rebeca, dice el versículo 5, dice: como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob: según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir poniendo al Señor como testigo. Dice el versículo 8, ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de ahí 2 de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Versículo 10 dice: tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes
de morirse. Y aquí podemos entender y ver una enseñanza muy importante. Y esa es que Dios, escúchame bien, Dios no necesita de tu ayuda y de mi ayuda para cumplir su voluntad. Dios no la necesita. ¿Ves? Rebeca también piensa, al igual que Isaac. Ella está pensando, yo necesito ayudar a Dios, porque este viejo que tengo por esposo se cree muy listo y quiere tomar ventaja de eso, pero no cuenta que yo soy aún más lista que él. Y empieza a hacer todo un plan para que Jacob se quede con esa bendición que proviene de Dios. Y sabes, cuando pensamos que Dios necesita de nuestra ayuda, siempre vamos a causar problemas y vamos a entorpecer muchas veces los planes que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra familia. ¿Se acuerdan de Sara? Estaba en la misma situación, queriendo ayudarle a Dios, diciéndole a Abraham, ten un hijo con nuestra sierva Agar. Y cuando Abraham hace caso y en el momento que Agar se queda embarazada y tiene un hijo, es cuando a ella no le pareció muy bien a Sara. Empieza a haber conflictos. ¿Por qué? ¿Porque era plan de Dios eso? No, en ninguna manera. Era un plan de Sara. Entonces ella quería ayudar a Dios. Rebeca quería ayudar a Dios. Isaac de alguna manera quería manipular la bendición. Pero Dios tiene sus planes. Y Dios tiene un propósito para cada situación, sea buena, sea mala en la vida. Dios tiene un plan. Y tú y yo no podemos entorpecer ni bloquear esos planes y esa soberanía de Dios. Dice el versículo 12. Sigue la historia. Dice, si mi padre me toca, se dará cuenta que quiero engañarlo. Y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Escúchame bien esto. Jacob no está preocupado por engañar a su padre, en lo más mínimo. Él no dice, madre, eso no está bien, no es algo correcto, no es algo bueno lo que estamos haciendo. No. ¿Sabes? Lo único que le preocupa a él es, oye, madre, me puede ir mal. ¿Sabes? Porque en cualquier momento él se puede dar cuenta que yo no soy Esaú. Me va a tocar y yo no estoy velludo igual que él y se va a dar cuenta y en vez de bendecirme, me va a maldecir. ¿Saben? Él no está preocupado tanto por hacer daño a su padre, sino más bien lo que le va a suceder a él, las consecuencias que le van a suceder a él. Es lo único que le preocupa. Ahora esto nos lleva a la siguiente lección de que tú y yo debemos ser guiados por convicciones en nuestra vida, no por el temor. Lo voy a decir una vez más, tú y yo necesitamos ser guiados por convicciones y no tanto por temor al peligro. ¿Ves? Algunos de nosotros no hacemos las cosas solo porque tenemos temor de lo que vaya a suceder y está bien, pero tú y yo tenemos que aprender a vivir con convicciones. Un ejemplo de eso, tengamos una convicción de que yo voy a ser fiel a mi esposa, a mi esposo, no por las consecuencias, que claro, está bien, pero también porque es algo que desagrada a Dios cuando yo soy infiel, cuando yo hago cosas indebidas. Entonces, cuando tú y yo vivimos de acuerdo a las convicciones de que la palabra enseña, vamos a tener más paz sobre en nuestras vidas. Así es que yo quiero invitarte para que vivas bajo convicciones y no bajo el temor. Ahora cuando él entra, su padre le hace una gran pregunta y esa misma pregunta la vamos a ver una vez más en otros capítulos, porque vuelve a redundar y vuelve a hacer memoria esta misma pregunta. Fíjate lo que le pregunta ahí en el versículo 18, le dice, Jacob se presentó ante su padre y le dijo, Padre, dime, hijo mío. Y fíjate lo que le pregunta, le dice, ¿quién
eres tú? ¿Quién eres tú?, preguntó Isaac. ¿Ves? Había enviado a su hijo Esaú, le había dicho, ve y cázame ese cabrito, ese animal, ese venado que a mí me gusta, y tráemelo y prepárame un buen guiso como a mí me gusta, porque a través de eso yo quiero bendecirte. Y eso era la costumbre que ellos hacían, ¿verdad? Los patriarcas les preparaban a ellos un guiso, una comida especial, y sobre eso ya derramaban bendición sobre la vida de sus hijos. Pero me llama la atención la pregunta tan poderosa que le hace. Y esa misma pregunta es la que Dios a ti y a mí nos hace el día de hoy. Dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? Y lo que Dios está buscando de nuestra parte, escúcheme bien, es honestidad de nosotros. Está buscando transparencia de nuestra vida. Está buscando que tú y yo no tratemos de convencer a Dios, de impresionar a Dios por quiénes somos, sino que vengamos con toda honestidad y le digamos, Dios, este soy yo. Dios, tú sabes mi corazón. Tú sabes quién soy yo. Tú sabes mis debilidades. Tú sabes mis pecados, Dios. Y aquí estoy delante de ti. ¿Ves? Y cuando venimos con toda honestidad, Dios escucha nuestro clamor. Así es que no tratemos de impresionar a Dios, porque el Dios poderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, que te creó a ti y a mí, conoce nuestro corazón. Y sabes, este hombre, Jacob, empieza, ¿verdad?, a manipular, a engañar a su padre. Y es un hombre falso, es un mentiroso, como su nombre lo dice, es un usurpador. Y fíjate lo que dice el versículo 19. Fíjate cómo le miente a su padre. Le dice, yo soy Esaú, tu primogénito. Le contestó Jacob, ya hice todo lo que me pediste. Ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado. Así podrás darme tu bendición. Dice el 20, pero Isaac le preguntó a su hijo, ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? Ahora, no solamente le miente de quién es él, sino que también miente acerca de Dios, porque sigue diciendo, el Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob. Pero como dice el Señor tu Dios, le respondió. Y qué interesante esto, porque Jacob está en una edad adulta y Dios aún no sigue siendo su Dios. Sigue siendo el Dios de ¿quién? El Dios de su padre, simplemente. Pero él no ha tenido un encuentro personal con Dios. Ahora, no sé qué pasó con Isaac, porque recuerdas, Abraham le enseñó bien esos principios de creer, de confiar en Dios totalmente. De hecho, Isaac iba a ofrecer sacrificios, ofrendas a Dios, adoración a Dios. De hecho, antes de que nacieran sus hijos, él clamó a Dios por su esposa para que pudieran nacer sus hijos. Pero ahora aquí yo veo una ausencia de Dios en la vida de sus hijos. Y esto nos lleva otra vez a esta enseñanza. Padres, tú y yo tenemos que ser no solamente los proveedores de casa, de ropa, de alimento a nuestros hijos, también tenemos que transmitir nuestra fe a nuestros hijos de generación en generación. Nosotros somos los responsables delante de Dios de nuestros hijos, para que ellos puedan confiar toda su vida en el Dios Todopoderoso, en el Dios que creó los cielos y la tierra. Tenemos una gran responsabilidad para que los hijos de nuestros hijos también puedan confiar y tener temor en el Dios verdadero. Yo quiero invitarte para que sea una de tus prioridades en la vida, enseñar a tus hijos a caminar en Dios. ¿Sabes? Nunca rendirnos con ellos, porque va a llegar un momento, escúchame bien, en que va a haber frutos sobre esas cosas que hemos inculcado a nuestros hijos.
El diablo muchas veces quiere robar el alma, el espíritu de nuestros hijos. Quiere llevarlos por otros caminos, por otras sendas. Pero tú y yo hemos sido puestos ahí, en nuestro hogar, como líderes, para enseñarles, para guiarlos, para animarlos a que sigan por el camino correcto. Nunca, nunca vamos a rendirnos con nuestros hijos. Tal vez va a llegar un momento en que ellos se van a olvidar o se van a apartar de Dios o van a desconfiar en lo que les hemos enseñado, pero tarde o temprano van a volver otra vez a los principios de fe que les hemos inculcado. Y sigue diciendo el versículo 21, dice: Isaac le dijo: acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de veras eres o no mi hijo Esaú. Dice el 22, Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo le dijo: la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Qué interesante, ¿no? Una historia totalmente apasionada, mejor que las de Netflix o las de Televisa. Y esta palabra nos enseña algo muy importante. No podemos ser guiados por los sentimientos. No, definitivamente no. Y en esta mañana Dios te dice: no dejes que tu vida sea guiada por los sentimientos. Nuestra vida, escúchame bien, tiene que ser guiada por esta palabra. Por esta palabra que no tiene error. Por esta palabra que nos guía siempre a toda verdad. Que nos aconseja cuando estamos confundidos. Que nos llena de esperanza cuando estamos afligidos de corazón. Tú y yo tenemos que aprender a ser guiados por la palabra de Dios y no por nuestros sentimientos. Porque cuando nos guiamos por nuestros sentimientos, podemos caer en un error. La palabra nos dice que engañoso es el corazón, como refiriéndose a nuestros sentimientos. Porque en ocasiones nos sentimos bien, en ocasiones no nos sentimos tan bien, o en ocasiones nos sentimos fatales. Y muchas veces tomamos decisiones de acuerdo a nuestros sentimientos, pero es lo peor que podemos hacer. Es mejor encontrar la sabiduría, el consejo en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca falla. ¿Sabes? Hay un pastor aquí en los Estados Unidos, joven, dinámico, reconocido, que de repente le entra una razón, un sentimiento de que un Dios bueno no puede ser el autor de un infierno. Y él declara que no hay infierno. Entonces él sacó esta doctrina, se dejó guiar por esos sentimientos, y lo triste de eso es que ha influenciado a otros pastores jóvenes a que crean esto mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por un sentimiento que hubo en él. Y sabes, el diablo va a usar tus sentimientos, mis sentimientos, para mentirnos, para desviarnos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y muchas veces en cosas que pudiéramos sentir bien, y decimos: ay, es que sentí muy bonito, ay, es que sentí una presencia muy especial. Pues tenemos que tener cuidado, porque muchas veces ese sentimiento no es la presencia de Dios, puede ser otro espíritu. Así es que tú y yo tenemos que aprender a ser guiados por lo que Dios dice y no por lo que vemos o escuchamos o sentimos. ¿Ves? En cuanto Isaac termina de bendecir a Jacob, Jacob sale y llega Esaú. Fíjate lo que dice el versículo 31, sigue muy fascinante, muy emocionante esta historia. Dice el 31, también él preparó un guiso, se lo llevó a su padre y dijo: levántate, padre mío, y come lo que ha cazado tu hijo. Luego podrás darme tu bendición. Tristemente había llegado tarde a la fiesta, a la repartición de bendición. Qué triste eso, ¿no? Dice el 32, pero Isaac lo interrumpió y le hace la misma pregunta: ¿quién eres tú? Él contesta: soy Esaú tu hijo, primogénito, respondió. Dice el 33, Isaac comenzó
a temblar y muy sobresaltado. ¿Por qué empezó a temblar? ¿Por qué se estremeció tanto? ¿Por qué crees? Bueno, porque él se topó con la soberanía y el poder de Dios. Él quizás pensó, vamos a adelantarnos a la voluntad de Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a declarar bendición sobre mi hijo Esaú. Pero no contaba con la soberanía de Dios. Y en ese momento él se encuentra frente al poderío y la soberanía de Dios en su vida, que él no puede hacer nada para cambiarla. Y sabes, tú y yo no podemos cambiar la soberanía y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos que tener la humildad, llegar a ese punto donde tenemos que reconocer y decir, Dios, tú eres soberano. Tú eres el que está en control, aún de las enfermedades, aún del sufrimiento y de todas las cosas. Tú estás en control. Hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad en este mundo. Debemos llegar a ese punto en nuestra vida donde reconocemos a Dios. Dios, eres soberano. Dios, tú vas a cumplir tu palabra en nuestras vidas. Ahora esta parte me llena de mucho sentimiento porque nos habla a nosotros, los padres. Otra vez vuelve a recordarnos, a poner ahí el dedo en la llaga, en la herida. Dice, pero Esaú insistió, ¿acaso tienes una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Qué triste. Le dice, Padre, ¿no tienes otra bendición aparte de la que le dices a mi hermano? Era, yo creo, una mezcla de enojo, de sentimiento, de dolor, de tristeza, porque sentía en ese momento que estaba perdiendo algo muy valioso, que era la bendición de Dios. En otro tiempo, a él no le importó ser el primero, ¿recuerdas? De hecho, lo cambió por un plato de lentejas, pero ahora se está encontrando con la realidad. Está valorando lo que en otro tiempo desperdició. Y esto nos enseña a ti y a mí, padres. Tenemos que bendecir a nuestros hijos por igual. Tenemos que amarlos por igual. Nuestros hijos son especiales. No podemos tener un hijo favorito, una hija favorita, porque cuando hacemos eso, vamos a causar dolor, vamos a causar destrucción en la familia. Entiende, esto es algo serio. Al hacer eso vamos a causar división en nuestra familia. Tal vez una división silenciosa, nadie lo va a hablar, pero lo va a sentir y va a ir creciendo esto. Nuestra tarea como padres es impulsarlos, a darles amor, a darles a todos por igual de la misma bendición. Porque si no hacemos eso, vamos a causar conflicto. Lo vemos aquí, en este hogar. Vemos este hogar destruido porque el papá tenía un favorito. La mamá amaba al otro más que a Esaú. De repente hay esta división. Y el hijo mayor empieza a meditar cómo matar a su hermano Jacob. Y vemos que él quiere cumplir esto. Dice, mientras papá y mamá estén vivos, estás bien, pero una vez que ellos mueran, tú también vas a morir. Entonces Jacob, escúchame bien, tiene que huir porque su hermano ha prometido matarlo diciendo, te voy a matar. Le cumplió esto. Ahora si vamos al capítulo 28, versículos 10 en adelante, vemos, ¿verdad? Esta huida, cómo él se va de su casa. Y cuando él se va de la casa, él empieza a tener un encuentro muy personal con Dios. Fíjate lo que dice el 10, dice, Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Dice el 11, cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Dice, tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Sabes, Dios a veces nos tiene que llevar
a un punto en nuestra vida donde no tenemos absolutamente nada para tratar con tu vida y con mi vida. Y sigue diciendo el versículo 12, ahí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Y a ti y a tu descendencia le daré la tierra sobre la que estás acostado. Dice el 14, tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás del norte y sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Dice el 15, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te daré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir, dice, con todo lo que te he prometido. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Fíjense, Dios está sobre este hombre y podemos aprender algo muy poderoso a través de este pasaje. La gracia de Dios totalmente inmerecida sobre Jacob. Y de esa misma forma, esa misma gracia inmerecida sigue obrando en tu vida y en mi vida. ¿No estás tan agradecido con Dios por eso? Yo lo estoy. Vamos siendo honestos. Jacob no era una buena persona, no era mejor hermano que Esaú. Ahora la Biblia en Romanos nos habla de que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. Y entendemos esta parte porque Esaú de alguna manera no quiso nada con ese Dios de sus padres. Él se alejó y decidió tomar otro rumbo, otro camino. Hasta ahí lo entiendo yo, pero cuando dice que amó a Jacob, ¿por qué lo amó? ¿Por qué hizo esa elección? Pero entendemos la soberanía de Dios. Dios es el que escoge y el que nos ama y el que pone su amor y su gracia sobre nuestras vidas. Porque sabes que la gracia de Dios no depende de ti, de mí, depende de su bondad, depende de su amor. Él es el que extiende sobre nosotros su misericordia y su gracia sobre nuestras vidas. ¿Ves? No se trata de que, oh, Dios me escogió porque soy una persona buena, soy mejor que aquel o soy mejor que aquella persona. Dios no me ha perdonado por esas cosas, Dios no me ha amado por esas cosas, sino que Él me ha escogido por su gracia, por su favor inmerecido. Ese es un motivo de darle la honra y la gloria al único y verdadero Dios. Y dice el 16, este pasaje me encanta y quiero que le prestes atención y que comas esta palabra y que la medites y que saborees este pasaje. Dice, al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, fíjate, con mucho temor añadió, estaba teniendo reverencia por ese Dios. Dice, qué asombroso es este lugar. Ahora no está diciendo que asombroso es este lugar por lo bello que estaba, sino porque la presencia de Dios estaba ahí. Dios embellece todo lugar donde Él está. Dice, es nada menos, sigue añadiendo, es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. Dice el 18, a la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Dice el 20, luego Jacob hizo esta promesa, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me da, le daré
la 10ª parte. ¡Wow! El diezmo. Tenemos que entenderlo. Escúchame bien. Hay una belleza en el dar, en el diezmo. Hay una belleza, hay una adoración muy sublime. ¿Sabes? No es como muchas veces nosotros lo hemos querido interpretar. Porque yo he descubierto que muchas veces no es lo que nos mal enseñan acerca del diezmo. Más bien es como nosotros queremos interpretar acerca del diezmo. El diezmo es algo hermoso. Es un pacto entre el hombre y Dios, donde el hombre está siendo agradecido por todas las bendiciones inmerecidas de parte de Dios, que vienen de parte de Dios. Es una manera de ser agradecidos y traer una ofrenda a Dios. Estamos reconociendo a Dios, que Él está por sobre todas las cosas por medio de nuestros diezmos, que Él es más importante aún, escúchame bien, aún que nuestros bienes. Al dar nuestro diezmo estamos honrando la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Pero también es una demostración de confianza y dependencia totalmente en el Dios que suple todas nuestras necesidades, aun cuando estamos en el peor momento de escasez en nuestras vidas. Y ya voy a terminar con esto. Jacob tiene este sueño en el cual ve una escalera, en el cual dice: sube al cielo y ve a los ángeles de Dios bajando y subiendo, y Dios hablándole a Jacob y diciendo: yo te voy a prosperar, tú vas a ser bendecido y se van a multiplicar tu descendencia como el polvo de la tierra. Dice Dios: yo voy a estar contigo. Esa es una promesa dada a su padre, a Isaac, dada a su padre Abraham, y se está cumpliendo en él. Ahora, quiero que entiendas otra vez de lo del diezmo. El diezmo no es que él está comprando a Dios o manipulando a Dios, no. El diezmo afirma: Dios, mi corazón es para ti. Tú eres mi Dios, mi vida depende de ti. Y sabes, aquí hay una transformación en la vida de Jacob. Él decía: el Dios de mi padre. Pero ahora él está declarando: mi Dios, mi Dios. Él tiene un encuentro personal con su Dios. Y él declara que él ahora es su Dios, que él lo va a servir y que él va a adorarle a través de todos sus bienes. Qué hermoso eso. Ahora, la cruz es la señal de Dios de su pacto con nosotros, para nosotros. A Jacob les dio un sueño, pero a nosotros nos ha dado algo más grande que un sueño. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo como ese nuevo pacto en el cual tú y yo podemos entrar a un tiempo de gracia y de bendición sobre nuestras vidas. Y yo quiero desafiarte en esta hora para que juntos podamos buscar a ese Dios todo verdadero, todopoderoso, que puede cambiar, que puede transformar nuestras vidas. Voy a pedirles ahí en sus casas, vamos poniéndonos sobre nuestros pies. Vamos poniéndonos sobre nuestros pies donde quiera que estés. Y vamos a orar a Dios para que la bendición de Él esté sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Vamos. Empieza a pedirle a Dios. Empieza a servirle a Dios. Yo quiero pedirle a los hermanos de la música que le suban un poquito más al piano para que las personas se puedan inspirar y que puedan hacer esta oración. Vamos, pide una bendición sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos. Que ellos puedan, escúchame bien, tener un encuentro verdadero con Dios. Que ellos no vivan solamente de nuestra experiencia, sino que ellos puedan ver al Dios vivo. Que esa sea tu oración, mi oración como padre. Que ellos no digan, que nuestros hijos no digan: oh, la iglesia de mi papá, el Dios de mi papá. Que ellos puedan declarar: mi Dios, mi Salvador, mi Rey,
ellos puedan tener una experiencia. No hay mejor oración y mejor clamor que eso, escúchame bien. Ahora, tal vez tú has venido muchas veces a la iglesia, eres una persona adulta, eres un padre, una madre, has venido muchas veces, años tal vez, pero nunca has declarado a Dios como el Señor de tu vida. Nunca lo has hecho tu Dios. Tal vez es el Dios de tu esposa, tal vez es el Dios de tu esposo, de tus hijos, pero nunca lo has hecho a Él, el Rey sobre tu corazón. Y en esta mañana yo quiero pedirte que si tú nunca le has entregado tu corazón a Dios, que lo hagas en este momento. Hazlo en este momento. Ríndete ante la autoridad de Dios. Así como Jacob reconoció que estaba frente al poderío de Dios, que el lugar donde estaba, allí habitaba la presencia de Dios, era casa de Dios. Ahí donde quiera que tú estés es la casa de Dios, porque tú estás ahí, estás buscando a Dios con todo el corazón. Vamos orando, vamos orando. Dios, en esta hora yo te pido que tu amor, tu gracia, tu bendición esté sobre mis hijos y sobre los hijos de mis hijos. Que nunca falte nada, pero que por sobre todas las cosas ellos aprendan a confiar totalmente en ti, que te puedan reconocer como el Señor en sus vidas. Dios, yo te doy gracias por tu misericordia, por tu gracia inmerecida, por tu elección dada a nosotros. Que a pesar de que somos pecadores, tú nos amaste, nos escogiste para ser llamados tus hijos. Nos buscaste, Dios, para derramar tu amor. Señor, dile ahí donde quiera que estés, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a reconocer, a entender tu soberanía, Dios, en mi vida, en lo que sucede en este mundo, Dios. A no desesperarme, Dios, porque yo sé que tu gracia, tu poder, tu soberanía es perfecto y tú vas a hacer algo grande a través de toda esta tormenta que está sucediendo. Algo bueno viene para mí. Di conmigo, algo bueno viene para mí. Algo bueno viene para mi familia. Gracias por la familia que me has dado. Gracias por la esposa que me has dado. Gracias por la iglesia que me has dado. Ayúdame, Señor, a estar siempre agradecido, Padre Celestial. Permite que pueda hacer influencia a la vida de mis hijos y que ellos te puedan conocer a ti a través de mí. En tu nombre pido esto, Señor. Amén y amén y amén. Si esa fue tu oración, yo quiero decirte que Dios va a hacer la obra en tu vida. Dios lo va a hacer. Dios va a bendecirte. Vamos confiando en esta semana que lo mejor está por venir a nuestras vidas, a nuestra iglesia. Y como líder espiritual quiero animarte este próximo domingo. Si tienes ese deseo, si Dios pone ese deseo en ti, ven, vamos a adorar juntos. Recuerda, 2 servicios, 9:30 y 11, pero vamos a venir a un servicio. Va a ser solamente el servicio, no va a haber escuela dominical, pero vamos a adorar a Dios juntos. No pierdas esa parte vital, importante en tu vida, de congregarte con otros hermanos en Cristo. Iglesia, nos vemos. Que la paz de Dios esté con ustedes hoy y siempre. Dios les bendiga.